Bien, vamos a disponer nuestro corazón entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en este Viernes Santo para poder realmente acoger la palabra de Dios en el corazón y poder aprovechar bien estos días de Triduo Pascual. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Yo me alegro mucho de poder estar aquí junto a ustedes y poder celebrar este retiro hoy y mañana continúa el Sábado Santo. Y vamos a tener dos meditaciones, una hoy día yo, mañana el Padre Jerónimo la otra, que serán temas distintos e independientes, por lo tanto la meditación de hoy tiene su propia unidad. Yo quisiera meditar con ustedes hoy día, aunque parezca curioso en el Viernes Santo, meditar sobre la resurrección del Señor, porque en realidad todo el camino de la Semana Santa culmina en la Vigilia Pascual, que nosotros hemos celebrado todos los años, siempre celebramos con gusto y nos viene muy bien. Y los días anteriores son preparación, porque todo termina en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, viene bien también el Viernes Santo. En otras ocasiones hemos meditado sobre la muerte, sobre el silencio, sobre el Sábado Santo, en otras ocasiones sobre la gracia. Y hoy día quisiera detenerme, y en esta vez, en la resurrección del Señor. Pero no en la resurrección como el misterio de Cristo en sí mismo, que es un misterio que no podemos comprender, que Cristo ha resucitado y vive con su cuerpo glorioso en el cielo, y también todos nosotros algún día participaremos de esa misma resurrección, sino que lo que quiero meditar con ustedes es a partir de la historia de la salvación, o sea, desde la creación del ser humano hasta la resurrección de Cristo, cómo Dios nos fue a lo largo de la vida revelando lo que significa vivir de una manera nueva, vivir como resucitados. Porque en realidad nosotros siempre pensamos, mire, ustedes tienen que resucitar o vamos a resucitar. Entonces uno dice, lo más importante entonces es esperar ese momento final de la vida. Por cierto que es lo más importante y por cierto que es el momento culminante. Pero de ninguna manera eso significa que la resurrección solo llegará en ese momento, porque nosotros sabemos, y lo hemos leído en la palabra de Dios, que ahora volveremos a retomar, de que la resurrección de Cristo ha llegado ya a nosotros en germen o en inicio, podríamos decir como una semilla, pero en el fondo ya somos resucitados. Ese es el mensaje de fondo que tiene San Pablo y que es muy importante. Dice, ustedes por el bautismo han muerto en Cristo y con Él, y luego han resucitado con Él. Por lo tanto, si están resucitados y tienen una vida nueva, no vivan como si estuvieran todavía muertos o como si no fueran resucitados. Por lo tanto, yo lo que quiero es reflexionar sobre cómo vivir como resucitados nosotros hoy día. Y dice el Señor que vivir como resucitados se da fuertemente a pesar de que nosotros podamos en la vida ir como decayendo. Y pareciera, San Pablo dice, se da una contradicción en nuestra vida, que a medida que nuestra vida va decayendo y va como muriendo de a poco, al mismo tiempo nosotros vamos renovándonos y resucitándonos y renaciendo también de a poco. De tal manera que nosotros tenemos que fijarnos no tanto en la muerte que se nos va acercando, sino en la vida que está naciendo en nosotros. Y eso es muy importante de tener siempre presente. Doy un paréntesis, el Padre Jerónimo está confesando en el confesionario de atrás. También los que desean ir a confesarse pueden también en cualquier momento levantarse y aprovechar el sacramento de la confesión. Entonces, nosotros estamos en ese sentido viviendo siempre en la resurrección. Bien, bueno, eso lo quisiera yo meditar con ustedes a partir de los textos bíblicos. Pero los textos bíblicos que vamos a ver son los 9 textos bíblicos
que la iglesia presenta el domingo de resurrección, la vigilia, en los 7 textos de la vigilia pascual. ¿Se han fijado? Normalmente, como las vigilias son largas y muchas veces uno, digamos, por distintas circunstancias, no todos están sentados, por ejemplo, entonces por eso muchas veces en la liturgia uno acorta y coloca 3 lecturas en el Antiguo Testamento con sus salmos, luego la segunda lectura que sería la de San Pablo, el Nuevo Testamento, y luego el Evangelio. Pero una vigilia completa, como se celebra en muchas partes, en las catedrales, en Roma, en Santiago y en algunas parroquias cuando las condiciones lo permiten, ¿no?, de las personas y de las circunstancias, uno puede leer las 7 lecturas del Antiguo Testamento, el texto de San Pablo y el Evangelio. Bueno, esas son las que ahora nosotros vamos a leer. Dado que en nuestra vigilia no siempre se leen todas, me gustaría ahora con ustedes leerlas y meditarlas. Pero no son 7 lecturas cualquiera, que así que la iglesia se le ocurrió, sino que son las 7 lecturas que de alguna manera sintetizan todo lo que Jesús culminó en su resurrección y lo que la iglesia ha ido enseñando a lo largo de la vida, ha ido enseñando, y que en los primeros siglos de la vida cristiana, cuando la iglesia meditaba esto durante toda la noche, porque era toda la noche que se meditaba esto, iba leyendo muchas lecturas y finalmente quedaron como decantadas en estas 7 lecturas que hay que entenderlas bien, hay que profundizarlas, y cada uno va viendo un aspecto de la resurrección que está incorporado en nuestra fe en la resurrección. Entonces, lo que yo quiero hacer es una meditación sobre esos textos que podrían tener también elementos teológicos, como uno podría decir es una clase de teología, pero no lo es. Uno podría decir es una exégesis, no lo es, aunque tiene elementos de eso, porque la meditación bíblica y la oración personal está unida a una comprensión de la Biblia, y eso significa exégesis. Uno siempre debe saber que para rezar uno tiene que rezar fundamentalmente con la Biblia, que es la palabra de Dios, en la cual toda la iglesia primitiva era la fuente máxima de oración, y entonces es siempre una meditación bíblica en el sentido de una exégesis, y a la vez es una meditación que alimenta la propia vida, es decir, que me da fuerza para comprender mejor la fe que tengo. Entonces la oración tiene siempre esos 3 elementos que uno nunca debe olvidar. Tiene un aspecto que es bíblico siempre, y tiene un aspecto que es de alimentar mi propia fe. Y eso es lo que significa una verdadera devoción. Que yo alimento mi fe y que yo comprendo mejor la palabra de Dios para vivirla adecuadamente. Y eso es el profundo sentido de la oración. Por eso, en este texto, en estas lecturas, que en total son 9 lecturas, vamos a tener como esos 3 aspectos, porque una verdadera oración siempre tiene esos 3 aspectos también, que es un aspecto de comprensión y un aspecto de discernimiento para la acción. Y eso es lo que me une más al Señor, porque yo me uno más al Señor porque comprendo mejor lo que me ha dicho y porque actúo mejor en lo que Él me ha indicado. Nunca están separados esos 3 elementos. Fíjense ustedes que volviendo ahora a los textos bíblicos, digamos, deteniéndonos ahora en eso, piensen ustedes que la primera de las lecturas es, si ustedes se recuerdan bien, la lectura del Génesis 1:1, o sea, el inicio, y es todo el relato de la creación. Y uno siempre se pregunta, ¿por qué cuando vamos a hablar de la resurrección, en realidad la primera lectura es de la creación, que es como lo anterior, uno podría decir? Y entonces dice, voy a leer siempre algunos pasajes solamente como para que nos recordemos bien del texto. Dice, así comienza: al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y entonces luego va diciendo, entonces dijo Dios que exista la luz, y la luz existió, y este fue el primer día. Y luego dice Dios que haya un firmamento en medio de las aguas, o sea, el cielo, y así sucedió. Dios hizo el firmamento, y este fue el segundo día. Y dijo Dios que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y aparezca el suelo firme, y así sucedió, y Él hizo entonces el mar, y ese fue el tercer día. Y dijo Dios que hayan astros en el cielo
Y así sucedió, Dios hizo los grandes astros y este fue el cuarto día. Y dijo Dios que las aguas llenen de una multitud de seres vivientes y de pájaros que vuelan. Y así Dios creó los grandes animales marinos y ese fue el quinto día. Y dijo Dios que se produzcan todos los seres vivientes, ganados y reptiles, y así sucedió, y vio Dios que era bueno, era muy bueno. Y luego entonces, cuando termina todo eso, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y los bendijo Dios, y este fue el sexto día. Y así terminó el cielo y la tierra, y el séptimo día Dios descansó. ¿Se fijan que es un texto muy, muy, muy bonito, muy profundo, es muy largo también? Y ¿qué significa esto? Fíjense ustedes que tiene varios sentidos. El primero de todos, si ustedes se fijan bien donde yo me detuve, dice Dios y así sucede. Y lo que no había nada empieza a existir. No había nada y sale la tierra, el cielo, los animales del cielo, de la tierra y del mar. Y finalmente dice Dios, hagamos al hombre, al ser humano, hombre y mujer, a nuestra imagen y semejanza, y Dios crea al ser humano, y así resulta, y así es el ser humano, y Dios dice, esto es muy bueno. Entonces, lo primero que nos enseña el texto de la creación es que Dios tiene un poder absoluto de crear de la nada seres vivientes. Porque uno puede tener poderes, ¿no? Distintos tipos de poderes. Pero el poder máximo es cuando no hay nada y yo lo creo de la nada. Porque si yo tengo un poco de barro o de arcilla y hago un cacharro, es un buen poder, pero parto de algo que había. Pero el gran poder es que donde no había nada, yo hago todo. Eso significa crear de la nada. Y dentro de toda esta creación, lo más central es el ser humano, que es imagen de Dios. Y vio Dios que era muy bueno. La resurrección de alguna manera repite esto, porque la resurrección es propiamente crear en cierto sentido, no totalmente de la nada, pero puede haber algo más poderoso que al muerto darle una nueva vida. De lo que estaba totalmente caído, Dios vuelve a crear un ser vivo resucitado. Entonces, lo que está diciendo en primer lugar es que Dios nos ha recreado. La resurrección es una recreación. De hecho, la palabra resurrección es surrexit, es levantarse, es volver a levantarse. El que estaba muerto se ha vuelto a levantar. Resurrexit, resucitar. Suscitar es como surgir, ¿no? Entonces, resurgir. Pero no es lo único que dice el texto. Lo primero es eso, que Dios tiene ese poder, tanto como fue para crear, tiene el poder para sacarnos de la muerte. Pero lo hace con su palabra. Y su palabra significa crear y se hace. Lo que Él dice, se hizo. Y basta con su palabra. Y hay que creer su palabra. Porque Dios creó con su palabra, quiere decir con su deseo, con su voluntad, con su amor. Y si me dice a mí, yo te amo, eso quiere decir que me ama. Y si yo digo, te voy a levantar de los muertos, si Dios lo dice, eso quiere decir que lo va a hacer. Vale decir que Dios hace lo que dice. Por lo tanto, esto al segundo lugar, cuando dice Dios y va creando diciendo, lo que está diciendo, mi palabra es eficaz. Lo que yo digo se cumple. Basta con que lo diga para que se cumpla. Por lo tanto, esto nos tiene que dar una fe profundísima en la palabra de Dios. Es una palabra viva, es una palabra eficaz y es una palabra verdadera. ¿Saben ustedes que cuando se dice esto es una palabra verdadera, esa palabra verdadera en el Antiguo Testamento quiere decir es una palabra confiable? Porque para nosotros una palabra verdadera quiere decir que es verdad lo que dice, pero
en este contexto es más que verdad, es confiable, es una palabra que yo puedo confiar, porque también uno puede no confiar en una palabra, ¿no es cierto? Hay gente que dice, no, sí, te amo mucho, y uno dice, no es confiable. En cambio, cuando Dios dice, yo hago esto, yo digo esto, es confiable, es una palabra verdadera, pero en el sentido de que uno puede confiar en su palabra y puede depositar toda la confianza en la palabra de Dios, porque lo demostró ya en la misma creación, y siempre su palabra será confiable. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero, que es muy importante en este contexto que estamos hablando, que fíjense ustedes que terminó el primer día y vio Dios que era bueno, y el segundo día era bueno, y todos los días eran buenos, y todo lo que creó era bueno, y finalmente, y vio Dios al ser humano y dijo, era muy bueno. O sea, Dios creó todo bueno. Las cosas que hace Dios son buenas. No siempre entendemos todo lo que hace Dios. No siempre es comprensible para nosotros todo. Pero eso no significa que no sea bueno, ni que no tenga algún lugar en el plan maravilloso de Dios. Lo que sí está claro es que es bueno lo que Dios hace con nosotros, es buena su vida, nosotros podemos confiar en Dios porque su palabra es confiable, porque es buena. Este es el punto, ¿no? Que no solamente es confiable porque lo que Él dice lo va a cumplir, sino que uno puede confiar porque la palabra es buena, lo que hace es bueno siempre. Entonces uno puede confiar en Dios hasta el final. Y de hecho, aun cuando la muerte nos llegaba, uno puede confiar que su palabra de la resurrección es verdadera, y de hecho Jesús resucitó y luego resucitó a la Santísima Virgen y nos resucitará a todos nosotros. Entonces, esta primera lectura creo que nos tiene que ayudar mucho a comprender bien que todo comienza, nuestra vida se afirma y comienza con una palabra confiable de Dios, que es capaz de crear de la nada y por lo tanto es capaz de darle vida a los que están muertos y a los que están enterrados y a los que están ya corruptos y están hechos polvo, porque Dios, su palabra, tiene poder y es confiable. Entonces, por eso es que esta primera lectura de la creación está puesta al inicio de la resurrección, aunque parezca lo primero, muy atrás, pero en realidad es eso lo que está haciendo. Fíjense ustedes que esto está tan dicho, está exactamente claro en dos cosas más. ¿Qué día resucitó Jesús? El domingo. El domingo, ¿qué fue lo que hizo en estos 7 días de la creación? ¿Cuál fue el día domingo? El primero. No, descansó el sábado, que era el último, el séptimo. El primer día de la semana cuando resucitó Jesús es el día 1, cuando creó el cielo y la tierra, cuando no había nada y creó todo. Mucho ojo con eso, porque justamente toda la historia antigua de Israel celebraba el sábado, porque era el día en que Dios descansó. Y la iglesia cristiana comenzó a celebrar el domingo, que era el primer día de la semana. O sea, en vez de ser el último, el día de descanso, se pasó al primero, el día donde empezó la creación. Tiene que ser algo verdaderamente muy importante para que el cristianismo haya cambiado la costumbre que venía desde la misma creación, que era celebrar el día del descanso. Más importante que el descanso de Dios para nosotros es la nueva creación que comienza con Jesús, que ha resucitado. Por eso volvimos al día primero. Ese es el día domingo. El día domingo es el primero de la semana. Claro, para nosotros siempre el primero de la semana es el lunes, porque nosotros tenemos un concepto de laboral. Pero para Dios en la creación, el día 1 es el día donde comenzó la creación, el domingo. Y fíjense que por eso las antiguas iglesias en el Oriente y también los bautisterios tenían 8 ángulos. No eran un cuadrado, una piscina, no era una piscina cuadrada. Se bautizaba en una piscina, ¿no? Y las iglesias también tenían forma de cruz, pero también tenían formas octogonales, y las piletas donde se bautizaban, o sea, los bautisterios, que era una pileta porque la gente se sumergía, siempre eran octogonales, tenían 8 lados. Uno se pregunta, ¿por qué tienen 8 lados? Porque representan el octavo día de la creación. ¿Cuál es el octavo día de la creación? El primero.
Después de los 7, vuelve el octavo, que es el primero de nuevo. Y por lo tanto, nuevamente, el bautismo es donde uno vuelve a renacer. Por eso es en el octavo día, o sea, la nueva creación. De alguna manera, no tiene un puro lado, porque bueno, no podría tener un puro lado para hacer una piscina, pero sería incontradictorio. Pero le pusieron 8 para no decir que no está dentro de los 7 días de la creación, sino que está en el primer día de la nueva creación, el octavo día. Porque justamente lo que está centrado, y es bien importante que la liturgia retomó eso, tanto así que el domingo es el día de descanso ahora, que no es el sábado, es el domingo porque es el primer día, porque recordamos a Cristo resucitado, y los bautisterios tienen 8 lados, y en general, nosotros siempre recordamos el primer día de la creación, que es el domingo. Por lo tanto, y ese es el día que se celebra la Eucaristía, por lo tanto, el cristianismo volvió a centrarse en el día de la creación. Entonces, nunca se olviden de que ustedes han sido recreados y que Dios puede recrearlos todas las veces que quiera. De ahí pasamos a la segunda lectura. Es bien curiosa la segunda lectura porque aparece un texto que es muy difícil de comprender para muchos, ¿no? Que es el libro del Génesis, capítulo 22, que es el sacrificio de Isaac. ¿Se recuerdan esa historia, no es cierto? Fíjense ustedes que puede tener muchas razones, pero hay 3 razones por las cuales se elige este texto, ¿no? Lo voy a resumir. Dice, un día Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló el asno, tomó consigo a 2 de sus servidores, a su hijo Isaac, y se dirigió al lugar que le había indicado Dios. Y siguieron caminando los 2 juntos. Entonces, cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham dispuso la leña, puso a Isaac en la leña y lo iba entonces a sacrificar. Pero el ángel del Señor le dijo, Abraham, Abraham, aquí estoy, responde él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera me has negado tu propio hijo. Y ahí entonces Abraham vio un carnero, sacrificó al carnero, y entonces Dios le dice a Abraham, juro por mí mismo, porque has obrado de esta manera, no me has negado ni tu propio hijo, yo te colmaré de bendiciones y tu descendencia será llena de bendiciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el texto. Bueno, aquí el texto tiene varios problemas. Uno se pregunta, ¿cómo Dios hace eso? ¿Cómo le pide el sacrificio de su hijo? Como absurdo. Bueno, hay que recordar que, en primer lugar, no le pidió el sacrificio al hijo al final. Pues no lo dejó. Pero era una costumbre de la época. No del pueblo judío que estaba recién comenzando a formar, sino que de los pueblos paganos de la época. Era una cosa ciertamente común en la época. Incluso en América, ¿no? Había sacrificios de mujeres y niños, hombres y niños, ¿no? Hombres, mujeres, niños y jovencitas y jovencitos, ¿no? Entonces es una cierta costumbre humana que no está bien, porque es más bien primitiva, diríamos, ¿no es cierto? Que con el desarrollo uno tiene que darse cuenta que eso no está bien. Pero entonces justamente aquí lo primero que hace el pueblo de Israel es darse cuenta que no está bien eso, y por eso ya le dice, no me lo hagas, ¿no? Pero aprovecha esa costumbre como para probar la fe de Abraham. ¿Y por qué la quiere probar? No tanto para probar la fe que ya la tenía probada, sino para enseñarnos otra cosa. Y aquí está, por eso se recuerda el texto, porque le dice, tú no me has negado ni a tu propio hijo, estabas dispuesto a entregarme a tu propio hijo. ¿Quién es el que entregó a su propio hijo? Finalmente, Dios mismo. No es que Dios quiera mandar a su hijo y digo que lo maten nomás. No, porque Dios, el Padre,
siempre está generando al Hijo, por lo tanto, de alguna manera el Padre también se involucra en esa entrega del Hijo, como diciendo, Dios no es... Entonces la primera enseñanza es, Dios no nos niega nada, o sea, Dios se entrega totalmente a nosotros, absolutamente. Y pone el ejemplo de Abraham como para decir, Dios está totalmente entregado, nos da todo lo que necesitamos, o sea, se vuelca completamente por nosotros. Entonces uno tiene una confianza absoluta de que Dios no se va a negar nada por nosotros. O sea, está dispuesto a darnos todo y va a entregarnos todo siempre, con tal de que nosotros se lo pidamos o lo queramos acoger. Entonces, lo primero que aparece con Abraham es que Dios como que se ha despojado de sí mismo por nosotros. Eso es el Hijo. El Hijo, ustedes saben que Dios, como es un solo Dios, Dios, de alguna manera, el Padre también se entrega a sí mismo en el Hijo. Por lo tanto, quiere decir que Dios va a hacer cualquier cosa por nosotros. Eso es lo primero que está dicho acá. Dios hará cualquier cosa por nosotros. Pero hay una segunda cosa que aquí también aparece y que está en el texto. Fíjense ustedes lo que dice aquí. A la madrugada del día siguiente, el texto que leí yo, Abraham ensilló su asno, cortó la leña y se dirigió al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar en que iba a sacrificar al hijo. ¿Eso de al tercer día les suena? Jesucristo resucitó al tercer día. Y dice, todos los discípulos dicen, Jesucristo resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Yo le pregunto a usted, ¿alguno sabía cuál era la escritura que citaban? Nunca está muy claro cuál es exactamente, pero es muy probable que sea esta. ¿Por qué? Lo que pasa es que Abraham ofreció a su hijo y lo recuperó vivo al tercer día. Porque cuando Dios le dice, entrégame a tu hijo, él va a llevarlo. Imagínense, los padres de la iglesia reflexionan mucho, ¿cómo habrán sido esos 3 días de Abraham? ¿Cómo habrá sido ese camino en un burro con la leña cargada y el cuchillo y el fuego, caminando 3 días hasta llegar al lugar del sacrificio, pensando en lo que tenía que hacer Abraham? ¿Y cómo llegó allá y qué habrá significado eso? Los padres de la iglesia siempre dicen, ¿cómo habrá sido para Abraham cuando Isaac le dice, de los 3 días Isaac estaba en silencio? Isaac rompe el silencio y le dice a su padre Abraham, Padre. Y él responde, sí, hijo mío. Tenemos leña y fuego. ¿Dónde está el cordero? Y entonces Abraham le dice, Dios proveerá el cordero. O sea, en el fondo, los padres de la iglesia siempre reflexionan, ¿cómo habrá sonado a ese Abraham que caminaba 3 días con este peso en el corazón y que el hijo le dice, Padre? Y él le dice, hijo mío, sabiendo lo que venía. Pero a pesar de eso, esto es lo importante, que Abraham le dice, Dios proveerá. O sea, Abraham intuía de alguna manera que Dios le daría el camino y que Dios mostraría finalmente. Dios finalmente le arreglaría la situación de alguna manera. Y por eso cuando al tercer día aparece el cordero y Abraham y Dios le dice, no toques a tu hijo porque sé que tienes fe en mí, sacrifica a este hijo, es como recuperar vivo al hijo que ya estaba en su corazón 3 días muerto. Por eso que resucitó al tercer día, como dice en la Escritura, porque ese Jesús es Isaac y ese Abraham es Dios, que es capaz de entregarnos a su hijo para que nosotros vivamos, entregarnos a su hijo para que nosotros podamos vivir auténticamente. Entonces, por eso este texto está leído acá en este momento y se profundiza, como para indicar que para Dios, cuando Dios nos envía a su hijo y nos envía a su hijo para que resucitemos, Dios está involucrado en eso, porque uno siempre, que este es el punto importante, uno siempre piensa que Dios cuando Dios
hace las cosas como que se queda en el cielo a lo lejos y como que no se involucra. Y es todo lo contrario. Dios está involucrado y Dios se involucra profundamente. O sea, Dios está con la historia. Aquí se ve, Dios está siempre con la historia de nosotros, está atento a lo que nos pasa, no le deja indiferente nada. Si hay una idea que no corresponde respecto a Dios, es pensar que Dios no tiene sentimientos. Muchas veces uno dice, Dios es Dios, a él no le pasa nada. Claro, en cierto sentido Dios es Dios y no le pasa nada. Dios es insensible. Claro, en cierto sentido, si yo le pego, no le puedo pegar, porque no tiene cuerpo, así visible. Yo no le puedo, no sé, yo le ofendo, no le daña a sí mismo en sí mismo. Pero eso no significa que no sea sensible, que no se conmueva. Porque ¿cómo es posible que haya amor sin conmoverse? ¿Alguien puede hablar de amor si le es indiferente totalmente lo que le pasa al otro? Eso no es amor. El amor comienza justamente cuando no me es indiferente lo que pasa con el otro. Cuando uno descubre en cualquier relación, de cualquier tipo, de amistad, de pareja, de familia, cuando una persona descubre que la otra persona ya no lo quiere, cuando le es indiferente, lo que le pasa al otro le da lo mismo, no se conmueve, no le importa. Justamente, entonces, si Dios es amor y vive para amar, no puede pensarse un Dios que no se conmueva. Y se conmueve con nosotros, con lo que nos pasa a nosotros. Entonces aquí el texto de Abraham lo que quiere mostrar de alguna manera con toda esta dramaticidad de la situación de Abraham, finalmente lo que quiere mostrar es que Dios se conmueve con lo que nos pasa y sufre como un padre respecto a sus hijos lo que nos pasa a nosotros. Y está atento a lo que nos pasa como un padre está atento a lo que le pasa a su hijo o a su hija, como una madre a su hija. Porque cuando digo Dios Padre, me estoy refiriendo a Dios que es Padre y que también tiene todos los aspectos de la madre y tiene todos los aspectos del abuelo y de la abuela, de esa relación de alguien que ha engendrado vida. Entonces, ese es el segundo texto que por eso está tan importante allí y no siempre se lee, ¿no? Pero es muy bonito. Pero no siempre se lee porque es muy difícil de comprender, porque en la homilía uno no puede dedicar tanto rato a explicar esto, ¿no? Pero en rigor es un texto muy precioso. Ahora, el tercer texto es el más explícito y el que todos los otros textos uno los puede omitir, pero hay un texto que no puede omitir uno, que es el tercero, que es el del Éxodo. Entonces, el texto es del Éxodo, capítulo 14, versículo 15 hasta el capítulo 15. O sea, toda la segunda mitad del capítulo 14 del Éxodo, que es el famoso texto de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí ocurre que el pueblo está, ¿se recuerdan ustedes? El pueblo de Israel, Jacob bajó con sus hijos a Egipto, ahí formó la familia y finalmente los egipcios lo esclavizaron y el pueblo se transformó en un pueblo esclavo. Y tenían que construir las pirámides. ¿Se recuerdan, no? Ya estaban construir las pirámides. Eso sí que era pesado, ¿pues? Imagínense lo que significa estar esclavizado construyendo pirámides. Estaban esclavizados en pleno desierto. Entonces, en ese instante aparece Dios y le dice a Moisés, voy a liberar al pueblo. Y Moisés entonces le avisa al pueblo de esta historia, van a liberarlo, tiene toda una conversación con el faraón no los quiere liberar y finalmente entonces Dios dice, los libero yo. Y entonces ocurre que el Señor dijo a Moisés, voy a resumir el texto, ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú con el bastón en alto extiende tu mano sobre el mar, divídelo en dos para que puedan cruzar a pie. ¿Se fijan el texto de esto? O sea, van a escaparse en el fondo, van a irse por el desierto, van a llegar al Mar Rojo. El Mar Rojo es un canal inmenso, o sea, son varios kilómetros, no es un río. Y entonces
ahí voy a abrir el mar para que ustedes pasen. Y con eso quedan liberados porque queda el mar entre medio. Y entonces, bueno, eso hace y el pueblo avanza. El ángel de Dios, que era como avanzaba frente al campamento y se puso detrás del pueblo de Israel para que los egipcios no los pillaran. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar y los israelitas entraron a pie mientras había una muralla a la derecha y a la izquierda de mar y los egipcios los persiguieron. Y cuando ya iba a llegar la mañana, entonces termina de cruzar Egipto, o sea Israel, y Egipto todavía vive en la mitad del mar, y entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan a poner en su lugar. Y entonces se ahogaron todos los egipcios. Entonces Moisés extendió el mar y el mar volvió a su cauce y los egipcios no pudieron perseguir al pueblo de Israel. Entonces termina el texto. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla. Y entonces el pueblo exclamó, cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Y hay todo un canto que se canta también, que es el Salmo, ¿no? Por eso es que en la vigilia pascual siempre uno termina la primera lectura y dice, palabra de Dios. En cambio, esta es la única lectura que cuando termina la lectura diciendo, entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor al Señor y empieza a cantarse el canto al tiro, porque la antífona y el salmo es parte de la lectura, porque es el canto del mismo Éxodo. Entonces, ¿cuál es el significado de este texto? El significado de este texto es muy bonito porque más allá de que estamos en un problema de esclavos que son liberados, aquí el signo está justamente en la palabra liberación. Porque lo que está aquí detrás es que había un pueblo que era esclavo. Esclavo en las peores condiciones. Un pueblo que es esclavo que no tiene la posibilidad de liberarse a sí mismo. Los esclavos no se pueden liberar a sí mismos. Muy rara vez hubo rebeliones de esclavos. La de Espartaco, que la han visto en la tele a veces, es una famosa. Pero los esclavos romanos eran bastante menos esclavizados que en otros esclavos. Había otros esclavos que eran mucho más, como toda la esclavitud afrodescendiente, que es muchísimo más dura y sanguinaria. Pero un esclavo no se puede liberar a sí mismo. Entonces, en ese momento es cuando viene Dios, aparece Dios y le dice, he visto el clamor de mi pueblo y los liberaré. Y Dios actúa de una manera absolutamente fuera de lo común, porque llama a Moisés, los lleva, abre el mar, pasan por el mar, cierra el mar, se mueren los que los apresaban y ellos quedan libres. Y se van por el desierto y llegan a la tierra prometida. Entonces, aquí el tema está en la liberación, pero en la liberación de una esclavitud. ¿Y cuál es la esclavitud? Bueno, toda la iglesia pone este texto porque dice, aquí hay una esclavitud fundamental en la vida humana, y es la esclavitud del pecado. El pecado es esclavitud, porque la verdad es que uno puede entender el pecado de muchas maneras. Uno puede decir el pecado es maldad, ¿sí? El pecado es desobediencia, bien. Pero uno no siempre se da cuenta de que lo más hondo del pecado es la esclavitud. Uno queda esclavizado al pecado mismo, porque queda esclavizado a las consecuencias del pecado, a la reiteración del pecado y finalmente a que no puede salir del pecado. Alguien me puede decir, pero ¿cómo no puede salir si no está amarrado? Bueno, la historia lo muestra. La historia muestra, y no entremos en la historia, cada uno lo podrá decir de sí mismo, porque cada uno sabrá perfectamente que en su vida hay esclavitud. Hay cosas que no se pueden salir nomás, o cuesta salir. Entonces, aquí es donde aparece Dios, y Dios aparece justamente a liberar, diciendo, en el fondo, mire,
lo que tú no puedes hacer, lo hago yo. ¿Cuántas cosas en la vida uno no puede hacer? Claro, esclavitudes del pecado, pero también situaciones, problemas. Hay tantas cosas en la vida. Este texto lo que quiere mostrar es cuánta esclavitud tenemos en la vida. Relaciones, situaciones de la vida, situaciones que son como que parecieran que no son posibles de salir. El pecado es una, pero también son modos de relacionarse, situaciones en las que he llegado a estar, problemas en los que finalmente me enredé, situaciones que no sé cómo, pero llegué a esto y cómo estoy ahora. ¿Te has fijado? O otras personas, pero la situación es que en la vida está lleno de esclavitudes y la persona se siente que está amarrado finalmente, o que no puede salir, o que no tiene la fuerza para salir, o que ya no puede salir, o que ya es muy tarde. En todo eso, Dios dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo y vengo a sacarlo. Entonces, justamente la resurrección no solamente es una vuelta a la vida, sino que la resurrección también es un salir de la esclavitud. Es decir, mira, yo te saco de esto que estabas, yo te libero, yo tengo la fuerza. Por eso que la resurrección no es solamente el último día. Por supuesto que es el último día, pero esa resurrección comienza hoy si yo acojo a Cristo y me empieza a dar una nueva vida, me saca de la esclavitud y me libero. De hecho, el paso del Mar Rojo siempre ha sido entendido como un signo premonitor. ¿De qué sería? San Pablo lo dice. ¿De qué sacramento? Del bautismo. Entramos en agua. Lo que pasa es que si nosotros echamos una gotita de agua en la cabeza al niño, no nos parece mucho el paso del Mar Rojo. Pero cuando en la antigüedad había una pileta grande con 3 gradas a un lado y 3 gradas al otro, y entonces la persona se ponía a este lado y ayudado por el diácono se despojaba de la capa y todo, y entonces acompañado por el diácono bajaba las 3 escalones donde estaba el obispo, y el obispo le decía, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hizo un día. Y al otro lado entonces salía por los 3 escalones que significan la Trinidad, obviamente, y entonces nuevamente los diáconos le ponían la vestidura blanca. El blanco significa la resurrección. Cristo aparece resucitado siempre. ¿De qué color? Blanco. Es decir, tú has resucitado. Y ahí entonces la persona, ahí entiende y dice, en realidad esto fue como el paso del Mar Rojo. Porque claro, se hundió y salió. Entonces, los signos son muy importantes. Lamentablemente nosotros por lo práctico y por 1000 cosas hemos perdido algunas capacidades de simbología, pero los símbolos son muy relevantes en la vida cristiana, lo han sido siempre. Por eso yo los invito a que en la liturgia siempre tengan mucha sensibilidad por los signos, porque la liturgia actúa a través de la significación. O sea, si uno realmente vive los signos auténticamente, entiende mucho mejor las cosas y son muy eficaces. Bueno, entonces, volviendo a eso, entonces, el paso del Mar Rojo, de alguna manera, que recuerda el bautismo, es decir, yo morí, porque en el fondo, si uno dice, me meto al mar, paso por debajo del mar, me muero, o sea, nadie vive en eso. Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué sintió al otro lado? Hemos vuelto a nacer. Hemos muerto con los egipcios y hemos nacido como pueblo. Morí como esclavo y hemos nacido como pueblo. Miren qué lindo eso, ¿ah? A este lado de la costa decía, somos unos desgraciados esclavos, sufridos toda la vida. Nacimos esclavos para morir esclavos y para engendrar de nuestros senos otros esclavos. Eso es lo que decía el pueblo de este lado. Y moría eso y dice al otro lado, hemos nacido como pueblo libre, camino a su tierra prometida, para engendrar niños y niñas libres. Eso es lo que le pasó al pueblo. Eso es lo que nos pasa a nosotros en el bautismo. Y eso es lo que renovamos cada vigilia del Sábado Santo, después de las lecturas, renovando la profesión de fe. Pero están renovando esto.
Están diciendo, estoy al otro lado del lago, ahora como pueblo libre, como persona libre, como hijo libre. Ya no soy ese esclavo que morí hace un rato. Entonces, el texto verdaderamente es un texto profundo, inmensamente importante, y no olvidar un último aspecto: Dios liberó al pueblo como pueblo, no liberó individuos. No le dijo a Moisés, mira, vente conmigo, yo te libero. No, yo quiero... y tanto es así, se fija que después el pueblo volvió a pecar y Dios dijo, voy a destruir este pueblo. Y Moisés le dice, no, tú ya lo salvaste, no lo puedes hacer morir. En realidad, tiene razón, dice. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo es liberado como pueblo. O sea, uno debe saberse que no es solo uno es un pueblo, que es la iglesia que vive ahora de una manera nueva. Es toda mi vida, es todo mi alrededor que tiene una vida nueva. Entonces, es el pueblo que ha sido liberado, es toda la familia de la iglesia y que tiene una vida nueva. Entonces, yo los invito a que a partir de esta tercera lectura, que es muy bonita, nosotros podamos siempre cantar eso, ¿no? El Señor es el Señor y Él arrojó nuestras esclavitudes al mar y nosotros hemos nacido como un pueblo, ¿no? Entonces, aquí el texto es siempre el que uno siempre puede nacer de nuevo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Jesús le dice a Nicodemo, que era un judío, fariseo, le dice, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué le dice Nicodemo? Soy harto viejo para nacer de nuevo. ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre de nuevo? Y entonces Jesús le dice, no, tienes que nacer del agua y del espíritu. Esto es, tienes que morir al hombre viejo en el fondo. Muere toda esa vida anterior para que renazcas a una vida nueva. Y de ahí viene la cuarta lectura. Vean ustedes cómo la resurrección es totalmente presente. Viene la cuarta lectura, que es del texto de Isaías, capítulo 54. Y luego va a venir la quinta lectura, que es Isaías, capítulo 55. Son dos textos de Isaías que se leen. Y después siguen con otros profetas. Entonces, ¿qué ocurrió? Fíjense ustedes que las tres primeras lecturas son de lo que hizo Dios. Crea todo de la nada. El Padre se involucra con nosotros y por eso cuando somos esclavos nos libera. ¿Se fijan que los tres momentos son? Pero ¿qué ocurre con el pueblo de Israel y con todos nosotros? Que a pesar de todo, uno vuelve a caer. ¿Se han fijado? Y por más buen deseo que tenga, como que vuelve a caer. Y las promesas, no se las lleva el viento, pero por ahí alguna que otra se la lleva, ¿no? Y los buenos propósitos quedan en buenos propósitos, sino acciones. Entonces, Dios sabe eso y por lo tanto no pierde la confianza en el ser humano y le envía profetas que le recuerdan y le dicen, mira, aunque tú no lo puedas hacer, Dios te ayudará. Entonces viene el texto de Isaías, capítulo 54, y que es un texto muy bonito porque dice lo siguiente: tu esposo, le dice Dios a Israel, ¿no? Tu esposo es aquel que te hizo. Su nombre es Dios, tu Redentor, el Santo de Israel. Él se llama Dios de toda la tierra. Entonces, si como una esposa abandonada y afligida te ha llamado el Señor, ¿acaso se puede despreciar a la esposa de la juventud? Dice el Señor, por un breve instante te dejé abandonada, pero con gran ternura te uniré conmigo. En un arrebato de indignación te oculté mi rostro por un instante, pero me compadecí de ti con amor eterno, dice tu Redentor. Entonces, aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti. Mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor, que se compadeció de ti. Este es un texto más largo, pero ahí está dicho lo esencial. ¿Qué es lo que está diciendo? El pueblo se quejaba con Dios, diciéndole, Dios me olvidó.
Dios se olvidó de mí. O dice, Dios ya no se acuerda de mí, soy indigno de Dios. Dios me abandonó. ¿Han dicho usted alguna vez eso? Alguien me va a decir, no, jamás. Sí lo ha dicho. Todos lo hemos dicho. No lo hemos dicho con estas palabras, pero lo hemos sentido. Es imposible en la vida no sentir alguna vez, no que Dios lo abandonó así en ese sentido, pero sentir, ¿por qué me pasa esto? A todo el mundo le pasan cosas, eso es propio de la vida. ¿A quién no le ha pasado algo? A nadie, a todos le pasan cosas. Ahora, le pueden pasar de muy diversas cosas. A veces sufrimientos grandes, largos. A veces injusticias. A veces algo que no quiso hacer, pero igual lo hizo y que al final las consecuencias fueron mucho peor. Y al final dice, la vida es tan terrible, o tan sufrida, tan injusta. Entonces, esa experiencia muchas veces es la experiencia de que alguien dice, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no se acordaba de mí? Entonces, frente a esa experiencia es donde Isaías aparece aquí, porque el pueblo de Israel también lo sentía. Porque el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida, bueno, tuvo que luchar, llegó y quedó, pero después sucesivamente lo invadían los distintos imperios, y los imperios eran muy bárbaros, y los atacaban, los asirios llegaron y los tomaron presos, se los llevaron, después llegaron los babilonios, los tomaron presos y se los llevaron. Ahora, no es que llegaran, sino que llegaban, los invadían, los mataban, violaban a las mujeres, les sacaban los ojos a los reyes y se llevaban esclavos todo el resto, o sea, era muy barbárico. Así era la antigüedad también. Entonces el pueblo sentía que Dios lo abandonaba. Y porque la vida trae sufrimientos e injusticias. Entonces ahí ahí es cuando Dios le dice al pueblo, mira, yo soy el que te hizo, el que te creé, y tú eres mi esposa, ¿acaso voy a despreciar a la esposa? Dice, aunque por un instante te dejé abandonado, parecía abandonada, pero me compadecí con amor de ti y mi amor no se apartará de ti y mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor que se compadeció de ti. O sea, en el fondo lo que está diciendo es que Dios nunca se ha olvidado de su pueblo y a pesar de los sufrimientos, de las injusticias y de las situaciones que pareciera que Dios lo hubiese abandonado, Dios sigue estando contigo. Entonces, el hombre y la mujer resucitada no va a dejar de sufrir cosas que parecen injustas, ni cosas que parecen inesperadas. Nadie en la vida podrá llegar a ser auténticamente cristiano inmaduro si no ha experimentado también cómo en medio del sufrimiento y de la injusticia, que no es buena, pero de alguna manera Dios no lo abandonó y vuelve y volverá y estará. Y eso es lo que está tratando de decir Dios aquí. Es un tema más largo y que merece más explicación. En otra ocasión lo he hecho, pero me quisiera detener un minuto, ¿no?, en este punto, porque aquí hay dos cosas. Uno, hay muchas cosas en la vida que uno no logra comprender y no las va a comprender aquí. No quiere decir que no tengan sentido, ni no quiere decir que no sean malas en sí, pero cómo eso se marca en el amor inmenso, en la providencia de Dios, no lo sabemos, lo vamos a saber en el cielo. Entonces uno tiene que saber que hay cosas que no va a comprender en esta vida, y no es posible buscarles explicación porque solo la tiene Dios al final. O sea, cuando una mamá se le muere un hijo pequeño, no hay una explicación que dar, solo acompañar. Y yo tampoco tengo ninguna explicación y no pretendo dar una explicación porque no sé cuál es la explicación. No me la puedo imaginar. ¿Alguien se la puede imaginar? No me la puedo imaginar. No la encuentro. Yo no le encuentro ningún sentido, pero existe. Pero sí sé que tiene un misterio en algún momento en la vida, en algún lugar,
en el futuro, en el cielo, vamos a lograr comprender una totalidad sin que tengamos que justificar cosas que nos parecen injustificables, ¿no es cierto? Pero de alguna medida, entonces uno tiene que saber que dentro de la realidad hay sufrimientos que no les podemos dar una explicación, pero que no deben hacernos olvidar que habrá un misterio grande que permitirá a uno encontrarle una comprensión a lo que pasa. Eso es lo primero. Y lo segundo, que creo que es importante tener presente, es que así todo, la vida tiene un sentido tan profundo y Dios nos va llevando de manera tan profunda que uno siempre debe saber que Dios no lo ha abandonado nunca. Y este es el punto fundamental. En medio de los momentos difíciles uno tiene que hacer ese acto de confianza en Dios. Pero ese acto de confianza en Dios, y aquí está lo tercero que está aquí detrás, porque ¿qué es lo que pasa con Isaías? Dios le está diciendo, dice, aunque en un momento los abandoné, parecía eso, pero no los he despreciado. ¿Es por qué? Porque el pueblo decía, me abandonaste, me despreciaste, o sea, se enojaron con Dios. ¿Se acuerdan de Job? Job siempre se enojó con Dios y le dijo, Dios está haciendo algo que yo tengo sufrimiento y no soy más pecador que los demás, no sé por qué. Entonces se enojó y se quejaba con Dios. Quejarse con Dios es algo sano y bueno. Nunca se atormenten por quejarse con Dios. Es más, si se quejan con Dios es porque le tienen confianza. Nunca crean que quejarse con Dios es una falta de fe. Es signo de confianza. Cuando uno, yo lo he dicho otras veces, ¿no? Un niño, ¿a quién se le queja? A la mamá y al papá. Jamás va a ir al frente al vecino a quejarse, porque no tiene ni una relación con el vecino. Y el vecino no le arbola al niño. Se va a quejar con el que sabe que lo quiere y que le puede solucionar problemas. De modo que quejarse contra Dios es parte de la fe en Dios. El profeta Jeremías se quejó enormemente y le dijo cosas bien duras a Dios. ¿Se recuerdan ustedes? Yo alguna vez hay un día en el año en que esa lectura toca leer. Y Jeremías le dice, maldito el día en que nací. Maldito el que bendijo a mi padre y felicitó a mi padre. ¿Para qué nací? ¿Para qué me hiciste nacer? Le dice Jeremías. Es bien duro decirle eso a Dios. Pero después le dice, pero en realidad no me puedo quejar. Después Isaías, Jeremías sigue diciendo, pero en realidad no puedo dejarte y confío en que me vas a librar. Esto lo decía Jeremías al fondo de un pozo, que lo habían tirado en un pozo para que se muriera. O sea, no estaba en un lugar fácil, ¿no? Y sentía que Dios lo había abandonado, que su vida había sido muy sufrida. ¿Para qué había sufrido tanto si terminó muerto en un pozo, no? Bueno, finalmente lo rescataron, se salvó. Pero se quejó con Dios. ¿Pero por qué se quejó con Dios? Porque creía en Dios, porque amaba a Dios y porque confiaba en que Dios lo llevaba. Por eso se quejó. Entonces, aquí Dios le dice, no te quejes, o si te quejas, no te olvides que yo te rescataré, yo te salvaré, y sigues siendo hijo mío, sigues siendo esposa mía, sigues estando conmigo, o sea, sigues teniendo la vida nueva de resucitado, porque yo no te voy a abandonar nunca. Eso es lo que nos dice, a pesar de todos los problemas. No podemos comprender, pero Dios te dice, no te he abandonado, no te abandonaré, y te voy a rescatar, y estoy contigo, aunque no lo comprendas, porque yo soy Dios y no un ser humano que abandonó a la gente. Entonces, eso es lo más importante de tener presente en esta cuarta lectura. Bien, que es la de Isaías 54. Entonces, voy a dejar hasta aquí esta primera meditación. Vamos a poner un momento de descanso, de meditación, de tranquilidad, y tenemos unos 15 minutos para despejarnos y venimos a leer las otra mitad de las lecturas para continuar comprendiendo qué significa vivir como resucitado en esta resurrección que nosotros hemos recibido. Vamos entonces ahora a descansar un momento. Que Dios lo bendiga en este momento.